Para unir dos naciones separadas por aguas frías y turbulentas, los ingenieros hicieron algo que parecía imposible: fabricar una isla completa desde cero. Pero lo verdaderamente desconcertante ocurrió después. Allí, entre el puente y el túnel, en un punto donde jamás existió la vida, la naturaleza empezó a reclamar terreno y creó un ecosistema que nadie había previsto. El puente de Øresund es una de las obras de ingeniería más ambiciosas del mundo moderno, un sistema híbrido que combina puente, túnel y una isla artificial llamada Peberholm. Su propósito era simple: unir Dinamarca y Suecia, pero su historia no solo trata de acero, concreto y cálculos milimétricos, también habla de cómo una intervención humana terminó desencadenando un fenómeno ecológico inesperado y extraordinario. Hoy exploramos cómo nació esta conexión binacional y cómo la naturaleza la transformó. Durante décadas, los habitantes de Copenhague y Malmö miraban la distancia entre ambas ciudades como un recordatorio de que estaban cerca, pero no tanto. La separación de apenas 16 kilómetros era engañosa. El estrecho de Øresund tenía corrientes impredecibles, tráfico marítimo intenso y una profundidad irregular. Un puente parecía factible, pero una parte del trayecto debía permanecer despejada para la navegación. Un túnel solucionaría eso, pero no podía extenderse demasiado por razones técnicas y de ventilación. La solución sería una mezcla nunca antes intentada a esta escala. La idea nació formalmente en los años 60, cuando economistas de ambos países señalaron el potencial que tendría una conexión física. Permitiría movilidad laboral, impulsaría la economía regional y colocaría a Escandinavia en una red europea más integrada. Sin embargo, los debates políticos y las preocupaciones ambientales retrasaron cualquier avance real. Pasaron 20 años sin consenso, pero mientras tanto, la tecnología avanzó y los ingenieros empezaron a imaginar algo más audaz. A finales de los 80, Dinamarca y Suecia retomaron la idea con un enfoque más pragmático. El proyecto ya no sería un simple puente, sería un sistema híbrido que combinaría lo mejor de dos mundos. Imaginemos una secuencia perfecta: un túnel submarino que emerge en una isla artificial y desde allí un puente de casi 8 kilómetros que se eleva hacia el horizonte. Ese punto intermedio, la isla, sería el corazón del proyecto. La isla no existía, así que había que construirla. Peberholm sería creada con material excavado durante la construcción del túnel. Se diseñó con una filosofía inusual: cuanto menos intervención, mejor. No tendría instalaciones, ni caminos, ni presencia humana. Sería literalmente un espacio vacío. A nivel técnico, la isla tenía una función esencial. Debía servir como transición entre el túnel y el puente, un lugar donde la estructura pudiera cambiar de forma sin afectar el estrecho ni obstruir el tráfico marítimo. También debía actuar como barrera natural, amortiguando los efectos del oleaje y estabilizando el túnel. Era un desafío monumental que combinaba ingeniería civil, geología, biología marina y diseño ambiental. Cuando comenzaron las obras, en 1995, la magnitud del proyecto se hizo evidente. Miles de trabajadores, barcos especializados y maquinaria pesada transformaron el estrecho con una precisión quirúrgica. El túnel prefabricado fue ensamblado bajo el agua. Luego, la isla empezó a crecer capa por capa con el material dragado. Al finalizar, Peberholm tenía una forma alargada y un propósito perfectamente definido. O eso creían, porque lo que ocurriría después nadie lo vio venir. El puente de Øresund se inauguró en el año 2000, después de poco más de 5 años de trabajo continuo. Había sido un triunfo técnico y político. Dinamarca y Suecia quedaban unidas por una obra capaz de soportar vientos extremos, cargas ferroviarias, oleaje, hielo y el flujo marítimo del estrecho. Pero mientras los titulares celebraban la ingeniería, algo más silencioso empezaba a suceder en Peberholm. La isla, inicialmente un paisaje árido y sin vida, comenzó a recibir sus primeros visitantes.
aves migratorias que la veían como un punto para descansar. Sus semillas, inadvertidamente transportadas en sus patas y plumajes, cayeron sobre el nuevo suelo. Poco después, el viento llevó otras especies vegetales desde las costas cercanas. La germinación fue lenta, pero constante. Lo fascinante es que este proceso nunca fue asistido. El plan original decía que la isla debía mantenerse lo más natural posible, lo que en la práctica significaba dejarla completamente sola, sin jardineros, sin biólogos sembrando vegetación, sin mantenimiento. La idea era observar qué podía hacer la naturaleza con un lienzo en blanco. Lo que hizo, sencillamente, superó todas las expectativas. En menos de 5 años, Peverholm ya albergaba más de 100 especies de plantas, desde hierbas costeras hasta pequeños arbustos. Las raíces empezaron a estabilizar el terreno, los insectos llegaron atraídos por las flores tempranas y las primeras colonias de mariposas aparecieron. Pero el punto de inflexión ocurrió cuando las primeras familias de zorros rojos cruzaron el puente ferroviario para explorar la isla. Aquello era insólito. Mamíferos llegando a un lugar donde no existía absolutamente nada hacía pocos años. A partir de ese momento, Peverholm se convirtió en un laboratorio natural. Los científicos observaron cómo una cadena ecológica completa comenzaba a establecerse desde cero. Insectos, aves, pequeños roedores, plantas autóctonas y otras que el viento arrastraba, todas estaban creando un ecosistema autosuficiente. Incluso algunas especies escasas en la región encontraron refugio allí. Y fue entonces cuando los investigadores se dieron cuenta de algo aún más extraordinario. La isla tenía una biodiversidad superior a la de Saltholm, su vecina natural, que lleva miles de años existiendo. El contraste era tan notable que Peverholm empezó a ser usada como referencia científica para estudiar la colonización espontánea de hábitats nuevos. Pero el momento verdaderamente clave, el que reveló lo singular del fenómeno, ocurrió cuando las autoridades evaluaron la posibilidad de abrir la isla al turismo educativo. La respuesta de los biólogos fue un rotundo no. Peverholm había crecido gracias a la ausencia total de intervención humana. Cualquier visita masiva, incluso con fines científicos, podía alterar un equilibrio único en toda Europa. Por eso, hoy solo se permite una inspección anual estrictamente regulada, y el resto del tiempo, la isla permanece completamente cerrada. Desde la distancia, ya sea desde un tren cruzando el puente o desde un avión que sobrevuela el estrecho, parece solo una franja de arena y vegetación, pero en realidad es un ecosistema vibrante, en pleno desarrollo que nadie planificó. El puente es impresionante, el túnel aún más, pero la isla es la verdadera protagonista inesperada. Nació como un componente técnico de una mega obra y terminó convirtiéndose en uno de los experimentos ecológicos más valiosos del continente. Hoy, el puente de Øresund es mucho más que una infraestructura. Representa una integración económica, social y cultural entre dos países que durante siglos estuvieron separados por el mar. Miles de personas lo cruzan cada día para trabajar, estudiar o visitar a sus familias. Las dos ciudades, Copenhague y Malmö, ahora funcionan como una región metropolitana compartida. Pero la consecuencia más sorprendente del proyecto no fue humana, sino ambiental. Peverholm se convirtió en un ejemplo de cómo los ecosistemas pueden surgir espontáneamente cuando se les da el tiempo y el espacio. Biólogos de toda Europa la consideran un caso único, una isla artificial que sin ayuda humana desarrolló una biodiversidad comparable e incluso superior a la de áreas naturales históricas. Su éxito influyó en la manera en que algunos proyectos futuros evaluaron la creación de islas artificiales, especialmente en regiones donde el equilibrio ecológico es delicado. También abrió preguntas profundas sobre el papel de la naturaleza en zonas intervenidas por el ser humano. ¿Hasta qué punto necesitamos intervenir? ¿Cuándo es mejor observar y dejar actuar? Peverholm no fue creada para ser un santuario, sin embargo lo es, y su valor científico y ecológico sigue creciendo cada año.
El dato más sorprendente es que, en menos de 2 décadas, Peverholm acumuló más de 500 especies registradas de plantas, insectos, aves y pequeños mamíferos, sin que nadie haya colocado allí una sola semilla. Es literalmente un ecosistema autogenerado. Los científicos han documentado cómo las plantas llegaron flotando desde riberas lejanas, cómo los insectos cruzaron impulsados por tormentas y cómo los zorros recorrieron kilómetros guiados por el instinto. Incluso encontraron arañas muy poco comunes en Escandinavia, probablemente transportadas accidentalmente por el viento. Lo más impactante es que todo este proceso ocurrió dentro de un proyecto concebido para ser puramente técnico. La isla fue diseñada como una pieza estructural, no como un experimento de biodiversidad, pero terminó revelando algo profundo. Cuando la naturaleza encuentra una oportunidad, la aprovecha con una fuerza que desborda cualquier plan humano. El puente de Øresund demuestra que las grandes obras humanas no solo conectan lugares, también pueden abrir caminos inesperados para la vida. En Peverholm, la naturaleza convirtió un fragmento de ingeniería en un refugio silencioso, y tal vez esa sea la lección más poderosa. Incluso en los proyectos más calculados, siempre queda espacio para que el mundo natural escriba su propia historia.